Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate X Danmachi. Escrito en las estrellas. Capítulo 3. Escrito en las estrellas. Capítulo 3. Inicio del capítulo. No arrastraron a Shirou ni lo ataron como si fuera un criminal. En cambio, caminaron a ambos lados de él, charlando como si no solo atacaran a los criminales en el orfanato. Ni siquiera hablaban de él. Al menos, Shirou tuvo que admitir que eran muy buenos compartimentando. Te lo aseguro, fue uno de los mejores que he probado. No me importa lo bueno que haya sido. No puede ser mejor que lo mejor de Ognal. El elfo rubio respondió en voz baja. Dices eso, y lo has dicho varias veces antes, y después de que regresé a Ognal, estuve de acuerdo contigo. Pero no lo creo esta vez. Shirou resopló. Con lo animados que estaban, no pudo evitar sentir que Fujine encajaría en la conversación. Principalmente porque se trataba de comida, no dudaría que las personas con las que pasaban pensarían que estaban hablando de algo muy diferente, pero la verdad del asunto es que estaban hablando de pastel. ¿Y tú, hombrecito? ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de comer el pastel de mamá mía? Shirou miró a la pelirroja. No, siempre comí en el orfanato. Ella lo miró extrañada por un momento antes de que sus ojos se abrieran como platos. ¿Has estado usando el dinero que has estado recibiendo para esos niños? No. Shirou se encogió de hombros, no lo necesitaba. Muy altruista. ¿Qué hay de ellos que te hizo preocuparte tanto? Preguntó Alice. Él simplemente negó con la cabeza, aunque no sea por otra razón. Nunca es malo ayudar a alguien, pero tu topo te dijo por lo que pasan esos niños todos los días. No teníamos un topo. Shirou la interrumpió con un gesto de su mano. Por favor, no es tan difícil si alguien prestara atención, pero eso no es importante. Suspiró. Todas las mañanas, los niños mayores son enviados a la ciudad a comprar alimentos, y cuando digo comprar me refiero a robar. Si fallaban, no solo todos pasaban hambre, sino que los que sí lo hacían eran obligados a sostener cubos llenos de piedras durante horas. Lo siguiente fueron las tareas del hogar, fregar pisos, platos y utensilios de los pubs locales. El agua que usaban estaba casi hirviendo y, si algo se rompía, todos recibían un baño helado. La sangre comenzó a derramarse de su mano. Por la noche, si es un buen día, les dan de comer las hojas de los animales que el pub utiliza en sus platos. En una mala noche el pescado que llegó no es suficiente para darles a todos una comida completa. Continuó, con la mano apretada en un puño a su costado. Algunos fueron entregados a aventureros para que actuaran como partidarios. Uno pensaría que lo tendrían mejor, pero regresaron cortados y quemados, y eso es si es que regresan. La peor parte de eso fue que siempre los enviaban mientras él estaba fuera. Nunca vio qué aventurero llegó ni cuál de los niños se fue. Incluso hizo guardia y no fue suficiente. Los niños todavía se fueron y los que regresaron no dijeron una palabra sobre para quién estaban trabajando. Por muy furioso que estuviera, no le dijo a quién apuntar. A pesar de todo, la matrona Irke era una mujer horrible, no había pruebas de que ella estuviera detrás de ello. Se volvió para mirar a Lyra, con una amplia sonrisa en su rostro. Así que sí, no me voy a quedar con el dinero cuando lo necesiten. Lo que siguió fue un largo silencio mientras caminaban por las calles. Era una ruta incómoda y una o dos veces Shirou estuvo seguro de que había perdido el rumbo, pero unas calles y una fuente más tarde, reconoció que estaba en los distritos del suroeste de horario. Bueno, Shirou Emiya, dijo Alice mientras daba unos grandes pasos hacia adelante y señalaba una gran casa cargada de enredaderas. ¿Puedo darle la bienvenida a Stardust Gardens? Shirou no dijo nada. Después de todo, realmente no tenía nada que decir. El edificio era prácticamente un ejemplo perfecto de anodino. Entonces, después de un momento de esperar una reacción, el elfo rubio suspiró y abrió la puerta. Ella los estaba esperando cuando cruzaron la puerta, con una sonrisa en su rostro. El cabello castaño estaba recogido detrás de sus hombros, colgando hasta su cintura. Sus ojos índigo brillaban como un mar de estrellas.
Ella era fácilmente una de las diosas más hermosas que había visto en su vida, y considerando que todas ellas eran bellezas sobrenaturales, y tantas de ellas se congregaban en horario, eso era decir algo. Bienvenido de nuevo. Ella dijo calurosamente. Lady Astraea, ¿podemos presentarle a Shiro Emiya? Él es el chico que le mencionamos antes. Shiro hizo una reverencia. Dijiste que era joven, pero no me había imaginado que fuera tan joven. Dijo, y Shiro casi pudo oírla fruncir el ceño mientras hablaba. Debió haberse dado cuenta de lo que había dicho mientras añadió rápidamente. Oh, mis disculpas, Shiro Emiya. Es realmente un placer conocerte. Shiro negó con la cabeza mientras se enderezaba. Lo entiendo, diosa, y soy joven, dijo con una sonrisa. Ella frunció el ceño. Mis chicas me han contado bastante sobre ti. Lyra me ha hablado de los bandidos que has sometido, Alice de la espada devoradora de fuego que usaste para salvar la ciudad, y ahora ella y Ryu te trajeron aquí. Shiro derrotó a un aventurero de nivel 1 que había sido enviado al orfanato Irk. Está bajo custodia, al igual que los demás, dijo Alice. La diosa asintió, entrecerró los ojos antes de volverse hacia Shiro. Shiro, ¿puedo hacerte una pregunta? Inclinando la cabeza, respondió. Por supuesto. ¿Qué te impulsa a hacer esas cosas? Ella preguntó. Shiro se quedó quieto, podía contar las veces que le habían hecho esa pregunta con una sola mano. Una vez por Fujine, una vez por Rin, una vez por un espíritu llamado Emiya y la última por un ejecutor. Les dio a todos la misma respuesta que les dio ahora. Quiero salvar a todos. Dijo que normalmente se detendría allí, pero se encontró continuando. Quiero ser un aliado de la justicia, un héroe. Una amazona vestida con un bikini con mangas abullonadas y calentadores ajustados en las piernas está a poca distancia de un patrón teñido de color rojo y verde y resopló. ¿Qué puede saber un chico como tú de la justicia? ¿Del sacrificio que requiere? Shiro miró a la mujer y habló. Sé lo suficiente. Lyra interrumpió a Shiro. Iska, a veces tu sentido común es tan malo como tu sentido de la moda, espetó ella. Yo pondría las convicciones de este chico en contra de las tuyas cualquier día. La amazona rechinó los dientes y se alejó pisando fuerte. Astraea sonrió suavemente y puso una mano sobre la cabeza de Shiro. Un gran elogio, por cierto. Lyra se sonrojó provocando la risa de los pocos miembros que quedaban en la sala, y luego Astraea habló de nuevo. Lo cual era bueno si Shiro estaba leyendo correctamente la mirada que Lyra estaba dirigiendo a las damas. Shiro Emiya, ¿te gustaría ser uno de mis hijos? Ella preguntó. Se escucharon jadeos por la habitación incluso cuando Shiro se congeló. Se sabía que la familia Astraea solo tenía miembros femeninos, por lo que algunos creían que la diosa no aceptaría a un hombre en su familia. Como si fuera una especie de regla. Shiro no estaba seguro de si unirse era una buena idea. Miach le había ofrecido un lugar sin saber de su habilidad, pero pensó que era una especie de caso de lástima amnésico. Astraea conocía su habilidad al menos hasta cierto punto, pero solo preguntó qué lo mantenía activo. Estaba a punto de despedirse cuando vio a Alice, que sonreía y le lanzaba un pulgar hacia arriba. Una elfa rubia sonreía y asentía enérgicamente e incluso Lyra chocó su hombro contra el de él. No hagas esperar a la diosa, Shrimpi. Finalmente, asintió. Hubo una fuerte ovación y Shiro se encontró siendo guiado a otra habitación. Antes de que quienes lo guiaban se dispersaran dejando solos a Shiro y Astraea. Entonces allí estaba sin camisa en un taburete. Casi podía ver lo que estaba haciendo su futura diosa a pesar de que ella estaba detrás de él. Usaría un cuchillo para pincharse el dedo y dejar que la sangre manara sobre la punta. Un momento después, la sintió presionar su dedo en su espalda justo encima de su columna y lentamente arrastrarlo hacia abajo. Incluso en la luminosidad de la habitación, el brillo era fácilmente perceptible, haciéndose tan brillante como para hacer que el resto de la habitación pareciera como si estuviera a la sombra. Hubo un pequeño grito ahogado detrás de él, pero Shiro no se movió. Shiro se estremeció cuando un calor se extendió a través de él, ondeando desde su espalda hasta llegar a las puntas de sus dedos.
Sus circuitos ardían como si los hubiera estado empujando más allá de sus límites durante horas, doloroso pero al mismo tiempo no. Continuó por un tiempo hasta que sintió que su cuerpo iba a arder, y luego dos manos, suaves y frías, presionaron contra su espalda. Solo espera un momento, Shirou, dijo Astrea y sintió algo más presionar contra su espalda. Papel por el tacto. Trazó algo en la página y cuando lo apartó, Shirou se encontró mirando sus estadísticas y habilidades. Shirou en milla nivel 1 fuerza y 00 resistencia y 00 destreza y 00 agilidad y 00 magia y 00 magia reforzamiento mejora ciertas propiedades y aspectos de los objetos o de uno mismo con magia. Proyección crea objetos imperfectos con el uso de poder mágico. La calidad del objeto aumenta al crear espadas. También puede alterar ligeramente los objetos de su forma principal conservando propiedades innatas. Seguimiento activado. Juzgar el concepto de creación. Planteando hipótesis sobre la estructura básica. Duplicar el material de composición. Imitando la habilidad de su elaboración. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento. Reproduciendo los años acumulados. Superando cada proceso de fabricación, trabajos de cuchilla ilimitados, proyectar la propia realidad interior hacia el mundo. Reduzca los costos de proyección de espadas a cero cuando esté dentro de la realidad interior. Puede examinar y comprender pasivamente la historia y los planos de cualquier arma a la vista y recrearlos. Soy el hueso de mi espada, el acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. He creado más de 1000 espadas sin darse cuenta de la pérdida ni consciente de la ganancia. Resistió el dolor para crear armas, esperando su llegada. No tengo excusas, este es el único camino. Toda mi vida fue un Limited Blade Works. Habilidad taumaturgia, maravilla de trabajo, percusión, ojo de halcón, providencia, el ojo de la mente. Bienvenido a mi familia, Shirou. Dijo la diosa, su diosa. Shirou sonrió, me siento honrado de que le hayas preguntado a la diosa. Aunque dijo eso, su mente se centró únicamente en el papel que tenía en las manos. O al menos en qué se basó. La falna. La bendición de un dios sobre los seres del mundo inferior otorgándoles una medida de divinidad. Sin embargo, el estado parecía notablemente similar al de un videojuego. Más pruebas llegaron en forma de su lista de magia y habilidades. Estaba compuesto por la magia y las habilidades de las que era capaz en su vida anterior y en esta. Si no fuera como un videojuego, entonces quizás un anime o manga. Sin embargo, la habilidad taumaturgia era un poco confusa. El término era bastante común, bien podría haber significado magia, lo cual estaba fuera de lugar considerando que la magia tenía su propia sección en este mundo. La pregunta fue, ¿qué hizo? Podría ser la razón por la que sus espacios mágicos estaban llenos de su hechicería en lugar de algo más parecido a la magia de este mundo. Lo sacaron de sus cavilaciones cuando Astrea lo ayudó a levantarse de su asiento. No tenemos muchos miembros, conociste a mi capitana Alice y Lyra. Iska es la joven que Lyra envió fuera de la habitación con esa lengua malvada suya. Dijo Astrea, guiando a Shirou fuera de la habitación hacia un pasillo. Te reunirás con los demás más tarde esta noche o en el transcurso de los próximos días. Ella lo llevó por el pasillo hasta la habitación al final y abrió la puerta de par en par. Al entrar, se giró y un resplandor llenó la habitación. Había una cama en el medio de la habitación y estantes vacíos se alineaban en las paredes. Esta será tu habitación. Shirou caminó hacia la cama, la habitación era mucho más grande de lo que esperaba y, aunque carecía de toques personales, era muy agradable. Shiro, dijo Astrea y pudo escuchar la preocupación en su voz. Se volvió hacia ella. No compartas tu estado con nadie. Shirou asintió lentamente, no tenía ninguna intención de compartir algo así. De hecho, le parecía que algo así como el estatus de uno es algo privado. Aún así, tenía que haber una razón por la que ella le diría eso. ¿Puedo preguntar por qué? De vez en cuando, un nuevo aventurero puede recibir un hechizo o una habilidad. Aún más raro, alguien puede tener ambos. Ella se calló. No tuvo problemas para ver hacia dónde se dirigía, no solo tenía 3 habilidades sino que todos los espacios para sus habilidades ya estaban ocupados.
Si alguien se enterara de su estado, llamaría mucho la atención, y no solo de los aventureros, sino también de los dioses. Oh. Él dijo. En efecto. Astrea estuvo de acuerdo. Disculpe, dijo Lyra mientras llamaba a la puerta. La mirada de preocupación de Astrea se desvaneció cuando dirigió su atención al payún. Sí, Lyra. Quería que el camarón supiera que los ritos funerarios de la señora Canes, la dama que estaba tratando de salvar del incendio, se llevarían a cabo mañana por la mañana. Gracias, dijo Shirou, cuadrando los hombros e inclinando la cabeza. El payún se sonrojó pero sonrió y presionó un trozo de papel doblado en la mano de Shirou. Mira, no es nada especial. Solo lo sé porque cuando te mencioné a los vecinos de la señora se acordaron de ti. Bueno, se ha hecho bastante tarde, ¿no? Astrea dijo mirando el reloj, te dejaremos acostarte para pasar la noche, Shirou. Vamos mañana, gente pequeña. Shirou les dio las buenas noches y abrió el periódico leyendo lo que parecían instrucciones y una hora escrita en la parte superior de la página. Tendría que asegurarse de agradecerle a Lyra nuevamente, ella se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaría. Con un último tramo, se metió en la cama y cerró los ojos. Después de todo, el sueño era el enemigo. Al día siguiente, Shirou se despertó temprano, se vistió lo más rápido que pudo y en silencio como pudo, y salió apresuradamente de la casa. Las flautas sonaban bajas y lentas y el tambor firme, los vientos se habían calmado y el día era cálido. Habían aparecido un total de 16 personas además del propio Shirou. 8 se habían hecho cargo de las flautas y 2 de los tambores, dejando a los 6 miembros más antiguos entre los 35 y lo que parecían 60. Cada uno de ellos había avanzado, dejando caer 2 balis en la tumba antes de retroceder con la cabeza inclinada. Shirou sabía que la señora Canes lo odiaría. Al menos, imaginar a la mujer gruñona hablando sobre la pérdida de dinero y tiempo. La familia Ogma, de la que había sido miembro su marido, celebró el funeral. La familia tenía una pequeña parcela de tierra dentro de sus terrenos reservada para los miembros que pasaban pacíficamente. O al menos aquellos que no murieron en el calabozo. Tenía 3 tumbas, 4 de ellas con la señora Canes. El propio dios presidía los ritos. Ogma era un anciano alto y delgado, con brazos musculosos y cabello gris que caía alrededor de su cabeza como el de un pincel de dibujo. Llevaba pantalones sueltos que parecían colgar como una falda y un chaleco verde. Presidiendo eso, se quedó allí hasta que la música se apagó antes de tomar una pala y comenzar a llenar el agujero. Una vez que los aventureros terminaron de llenar el agujero, los músicos salieron del terreno en línea recta. Los veteranos, sin embargo, no se movieron. Mi hijo Ortrus, su marido, los salvó a ellos y a muchos más de mis hijos. Ogma dijo. El grupo quedó atrapado entre un enjambre de monstruos en toda regla y una despensa. Una mirada fue suficiente para ver una lágrima deslizándose por el rostro del dios. Ortrus ordenó al resto que huyeran, ya ves, y se precipitó hacia la horda. Banet, señaló Ogma a un hombre esbelto, el mayor del grupo, es el mejor de nuestros exploradores. Se quedó atrás y brindó a Ortrus todo el apoyo que pudo. Podía. En total, Ortrus logró matar a aproximadamente un tercio de ellos antes de ser abrumado. Ya veo, dijo Shirou, aunque eso no era del todo cierto, estaba dispuesto a apostar que así sería. Merón, bendita sea, ella no era parte de la familia, pero enviaba mantas y alfombras cada vez que un nuevo miembro se unía a nosotros, dijo Ogma, y Shirou volvió a sonreír. Sonaba muy parecido a ella. Así que, aunque ella no es una de mis hijas, les agradezco que la cuiden también. Shirou negó con la cabeza, ella era una gran dama. Fue un placer para mí. Ogma no dijo nada, solo le dio una palmada en el hombro a Shirou antes de avanzar para estar con sus hijos. No dispuesto a entrometerse en el grupo, Shirou se despidió silenciosamente de la mujer y salió del recinto. Lyra estaba esperando. Ahora había 2 edificios que todos en horario conocían y podían señalar en la dirección. La primera fue Babel. No es sorprendente considerando que se elevaba muy por encima de todos los demás edificios, sin mencionar que la escalera al calabozo se encontraba dentro.
El otro era el gremio, que actuaba como asesor de cada aventurero, también pagaban mucho por las piedras mágicas, estaban dispuestos a actuar como banco por una tarifa y podían ayudar a un aventurero a encontrar un grupo o dirigir a aquellos que querían unirse a una familia hacia ellos. Fue el segundo el que fue el gol de los dos. Shiro y Lyra entraron al gran edificio de piedra y se movieron para tomar un lugar en la fila más corta. Condujo a una chica más joven con cabello rosado y una brillante sonrisa en su rostro. Pensé que habías dicho que a la gente le resultaría extraño que yo estuviera aquí. Ella le dio un codazo y le hizo callar en silencio antes de explicarle. No es como si pudieran decir cuántos años tienes con seguridad, camarón. Por lo que saben, podrías ser simplemente otro payún. La fila se movía lentamente y Shiro dirigió su atención a las otras personas que se movían por el pasillo. Mujeres amazónicas vestidas con blusas finas que hacían alarde de su escote y mallas transparentes. Hombres y mujeres con armadura completa con solo diferencias menores en la armadura, como la placa del pecho y sus yelmos abiertos, estaban dando paso a hombres y mujeres de su género y semihumanos. Una figura envuelta en una capa que se movía a lo largo de la pared llamó la atención de Shiro. Había algo en el hombre, o al menos pensaba que era un hombre, la forma en que se movía sugería que lo era, pero eso podría no haber significado nada en absoluto. Casi como si supiera que alguien estaba mirando, se giró y miró hacia Shiro antes de que, con un movimiento de la capa, desapareciera por una de las puertas. Miren, camarones, atentos. Estamos retrasando la línea, dijo Lyra, señalando el escritorio. Ningún aventurero se interpuso entre ellos y eso. Una elfa de cabello plateado y ojos azul oscuro esperó y, cuando se acercaron, entrecerró los ojos mientras miraba a Shiro. Hola Lyra, Renner está en una conferencia en este momento. Para sorpresa de Shiro, Lyra negó con la cabeza. No estoy aquí, Sophie, el camarón acaba de unirse a la familia, necesitará un asesor. Un niño. Ella espetó y se volvió para mirar a Shiro tan rápido que a él le preocupaba que se hubiera dado un latigazo cervical. Tan pronto como ella lo vio, él observó cómo la mirada sorprendida y casi crítica que ella le estaba dando se desmoronaba. Es un poco joven, ¿no? Ella preguntó, era una pregunta justa y si no la hubieran hecho, Shiro habría comenzado a examinar las cosas que funcionan en el gremio. A su lado, notó que Lyra se movía, sin duda para mirar alrededor de la habitación en busca de individuos sospechosos. Un poco sí, pero tenemos algunas circunstancias atenuantes. Sophie se mordió el labio y luego asintió. Tocó una pequeña campana y un momento después alguien se paró a su lado, una chica humana de cabello rosado y ojos rosados. Misa, toma la ventana, por favor, dijo Sophie mientras caminaba alrededor del mostrador y se dirigía a una de las mesas, haciendo señas a Lyra y Shiro para que la siguieran. Ella no los llevó a una de las cabinas del frente, sino a una hacia la parte trasera del edificio. Por favor, explique estas circunstancias. Lyra cruzó los brazos detrás de la cabeza. Shiro aquí de alguna manera tiene magia innata y la ha estado usando para atraer bandidos. La mirada de sorpresa que Sophie le lanzó a Shiro lo hizo rascarse la nuca. Primero, la chica que la familia Loki atrapó, y ahora tú. Sophie dijo con un suspiro. Bien, ¿puedo preguntar qué es esta magia? Shiro estaba listo para negarse, pero una mirada a Lyra hizo que extendiera la mano. Sigue la pista, entonó y un momento después estaba sacando del aire una hoja usada de un solo filo con una espiguilla en el extremo, un campilán. Le tendió la espada mientras Sophie jadeaba sorprendida. A pesar de su arrebato, rápidamente se recompuso. Eso es un hechizo, dijo. Comenzó a extender su mano y se detuvo para mirar a Shiro. ¿Puedo tocarlo? El respeto de Shiro por la mujer aumentó en ese momento, ignorando el hecho de que las armas eran una extensión del dueño, no había manera de que ella pudiera saber si el arma tenía algún tipo de veneno esparcido al que el portador se había vuelto inmune. Girando la espada le ofreció la empuñadura. Es un poco pesado, advirtió Shiro mientras lo tomaba y su brazo tiraba hacia abajo. Observó cómo ella se ajustaba y lo levantaba, aunque no sin un poco de tensión. Bueno, Shiro Emiya, dijo, estaré encantada de asesorarte sobre cualquier información sobre mazmorras que puedas necesitar.
Él le hizo una reverencia superficial. Estaré a tu cuidado, dijo mientras sacaba de su mente el diagrama del Campilán y obligaba al arma a disolverse en sus manos. Sofía sintió, solo déjame conseguirte el equipo de arranque. No es mucho, un poco de armadura, algunas balas y una daga. No necesito una daga, dijo Shirou. Al mismo tiempo, Lyra dijo. No tienes que hacer eso, tenemos algunas piezas que le equiparemos y lo compraremos después de que Alice lo ponga a prueba. Shirou se estremeció. No importaba lo dulce que fuera Alice, algo en la forma en que Lyra decía lo ponía más que un poco nervioso. Sophie negó con la cabeza. Es algo que hacemos para asegurarnos de que las familias que tienen un poco menos tengan algo con que empezar y tenemos que dárselo a todos para que no sea favoritismo. Aunque reacio, Shirou asintió y Sophie se alejó. Devolvió unos minutos más tarde las piezas que dijo que traería en mano. Olvidé lo malas que eran estas cosas, admitió Lyra mientras sacaba un cuchillo de la caja y lo desenvainaba. Después de presionarla contra sus dedos unas cuantas veces, guardó la hoja con una leve mueca de desprecio. Sophie levantó una ceja y resopló. Bueno, no todo el mundo puede permitirse un par de dagas forjadas por el segundo al mando de Hefesto como usted, señorita Lyra. Sí, sí. Vamos, camarones. Dijo, dándole un tirón al brazo de Shirou. Captando la indirecta, se puso de pie y logró darle a Sophie una última reverencia antes de que lo arrastraran fuera del edificio y fuera por la puerta. Elfo presumido. Lyra gruñó. Vamos, tienes que practicar, Alice está deseando que llegue esto. Eso fue un eufemismo si Shirou alguna vez lo hubiera escuchado. Apenas habían cruzado la puerta cuando arrastraron a Shirou a su habitación y le arrojaron un bulto de ropa en los brazos. Ve a cambiarte y reúnete conmigo en el patio, dijo Alice y casi pasó junto a ellos. El paquete resultó ser más que solo ropa, también había una armadura, era un poco demasiado pequeña pero aún viable, probablemente, pensó, diseñada para un payún. Cuando levantó la túnica, descubrió que también estaba acolchada. Lo último que había en el paquete era una espada corta. Se la puso, se ciñó el arma a la cintura y comenzó a ajustarse la armadura. 3 minutos más tarde entró al patio, tirando de las correas de los protectores que llevaba hasta que estuvo satisfecho. Alice estaba esperando, sosteniendo una espada de madera en la mano y con una enorme sonrisa en su rostro. «¿Está bien, niño? ¿Estás listo?», ella preguntó. Shirou asintió mientras líneas azules se extendían por su cuerpo y su ropa por igual. Parpadeó y eso fue todo lo que hizo falta para encontrar la punta de una espada a un pelo de su nariz. «Pensé que estabas listo». Saltando hacia atrás, Shirou sacó la daga que el gremio le había proporcionado y una espada corta que la familia le había dado. Cuando ella desapareció de su vista, los ojos de Shirou se abrieron como platos. Girándose hacia su costado, levantó la espada lo más rápido que pudo y las hojas chocaron lanzando algunas chispas. Entonces Shirou se encontró avanzando mientras la presión ejercida sobre su espada desaparecía. En lugar de agitarse tratando de recuperar el equilibrio, duplicó su impulso hacia adelante y giró 3 pasos después, arrojando la daga hacia atrás por donde había venido. Fue desviado en un destello de movimiento, que era exactamente lo que estaba buscando. Seguir rastreando. Espetó Shirou, balanceando su brazo. 6 espadas surgieron en un destello turquesa y se lanzaron hacia Alice. No queriendo esperar para ver cómo lograba salir del camino de la espada, Shirou se lanzó hacia adelante como una flecha. Tal como esperaba, ella se detuvo para lidiar con las espadas. Preparó la espada para empalar su estómago y se empujó tan rápido como pudo. Mientras ella apartaba la última de las espadas, él la alcanzó, y justo cuando pensó que tendría que alterar su ruta para no golpearla, Shirou sintió que su espada se esforzaba por liberarse de su mano. Soltó la espada y deslizó ambas manos hacia arriba, apareciendo un puñal en la punta de los dedos de cada mano. Luego su aliento salió de sus pulmones, la oscuridad se comió los bordes de su visión y un momento después se encontró mirando al cielo y a Alice, o más específicamente los pocos mechones de cabello que caían hacia él. «Casi me atrapas con eso», dijo mientras envainaba su espada. «Casi no es suficiente», dijo Shirou mientras se sentaba.
Es suficiente para los primeros niveles. Pero sí, necesitas mucho trabajo. Alice respondió y Shirou se encontró siendo puesto de pie. También me basta con decidir dónde debo llevarte de compras, dijo Astrea mientras entraba al campo. Así, todas las armas fueron guardadas y cada una de las armas que Shirou había rastreado desapareció de la existencia mientras deseaba que sus formas se rompieran. ¿Nos vamos?, le preguntó a Shirou. Shirou salió del ascensor al cuarto piso de Babel, a su lado estaba su diosa y al otro lado estaba Lyra. Al cruzar la puerta, las armas comenzaron a caer en su mármol de realidad. Cada uno con las habilidades del aventurero que lo poseía, o de los herreros que practicaban con él. En las tiendas había armas en abundancia. Guantes con garras que recuerdan a la garra de alguna bestia humana, dagas curvas, estoques, lanzas, hachas, alabardas, grandes espadas y mucho más. En rápida sucesión, se formó una copia de cada uno en lo más profundo de su interior. La calidad varió en todas partes, pero cada uno simplemente esperó a que él llamara. Lo mejor, sin embargo, no estaba escondido en lo profundo de las tiendas, sino en los escaparates. Un arma forjada por la propia diosa Hefesto. La hoja tenía un aspecto casi sencillo, con solo una forma de ámbar rojo moldeado en la empuñadura y su único propósito es partir. Una de las muchas armas que hay en las tiendas que tiene nombre. Monarca. El nombre era un toque en la nariz en opinión de Shirou, considerando que era una espada mariposa. Creado originalmente para un payún de la familia Demeter que soñaba con ser un pirata de todas las cosas, solo para que el destinatario perdiera una pierna y un brazo antes de poder conseguirlos. Se retiró poco después, pero no antes, tan cortésmente como pudo, rechazándose. Shirou, creo que encontré una armadura que te quedaría maravillosamente. Astrea llamó desde lo más profundo de la tienda. Se deslizó entre otros compradores, entre pasillos estrechos e incluso debajo de un arco precariamente hecho de cajas apiladas llenas de lo que parecían ser varios tipos de cuchillos arrojadizos, y allí, en la esquina trasera derecha de la tienda, estaba su diosa. Sostenía varias piezas de armadura ligera, cada una hecha del mejor acero, un diseño azul eléctrico que parecía similar a circuitos recorría todo el borde de la placa del pecho y en cada uno de los protectores del antebrazo. ¿No sería mejor un conjunto más oscuro, diosa?, preguntó Shirou mientras sacaba las espinilleras de la caja. Tenían el mismo diseño marcado en azul eléctrico y parecía que incluso podrían coincidir con los guanteletes de alguna manera extraña. Ella negó con la cabeza, tal vez si solo estuvieras en el calabozo, pero ser reconocible es parte de trabajar como policía de la ciudad. En otras palabras, hacernos destacar y tener más probabilidades de ser atacados. Preguntó Shirou, era una buena idea y probablemente efectiva, pero no parecía algo que la diosa estuviera de acuerdo en recomendar. Supo que tenía razón un momento después, cuando ella comenzó a morderse el labio. Es parte del trabajo que más odio. Ella dijo, enviar a mis preciosos hijos al mundo a la vista de aquellos que los lastimarían. A veces, salvar no significa luchar sino llamar la atención de aquellos que podrían lastimar a otros, dijo Shirou. Volvió a colocar la armadura en la caja y tomó las piezas que sostenía su diosa y las devolvió también y le sonrió a la mujer que lo había acogido y sonrió. Entiendo a la señora Astrea. Aunque se iluminó, Shirou notó que su sonrisa no se encontraba con sus ojos. Ven, pagaremos esto y luego recogeremos el pedido en la botica. Su tiempo en la botica fue corto, aunque Shirou se encontró cargando una caja llena de pociones junto con una caja llena con su armadura ligera mientras se dirigían de regreso a Stardust Gardens. Llegaron a su vecindario y se les unieron la elfa rubia de la noche anterior e Iska. Iska no perdió el tiempo y le quitó la segunda caja. La forma en que la amazona lo miraba, o más precisamente el brillo en sus ojos, hizo que a Shirou se le erizara el vello del brazo como si un viento frío hubiera soplado sobre él. Algo le dijo que debería estar muy preocupado por lo que se avecinaba. Juntos regresaron a casa. El sentimiento de preocupación solo creció a medida que se acercaban a casa. Culminó tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos y le quitaron la caja de las manos solo para que Iska empujara la que llevaba en sus brazos.
Si alguna vez quieres que uno de nosotros reciba una orden por ti, elige a Celti. Después de todo, ella es nuestra arquera. Dijo la amazona. Iska. Soy un explorador. El elfo lloró. Deberías ir a cambiarte, dijo una chica que Shiro aún no había conocido. Los dos pueden irse por un tiempo. Por cierto, soy Ryana. Sacó una varilla y la hizo girar. Me encanta la magia de ataque. Shiro sonrió, la energía de la chica era contagiosa. Es un placer conocerte. Yo sé, ¿verdad? Ryana aplaudió. Ahora ve a cambiarte. Para enfatizar su punto, le dio a Shiro un ligero empujón hacia su habitación. Shiro se detuvo el tiempo suficiente para mirar a Astrea en busca de confirmación y cuando ella asintió, se dirigió hacia la parte trasera del edificio. Le tomó casi 10 minutos cambiarse y ajustar la armadura para que fuera cómoda antes de caminar hacia los demás. Lo estaban examinando y, aunque Shiro todavía no estaba totalmente seguro de la combinación de colores, admitió que la armadura le quedaba bien y era bastante fácil moverse. Al menos, se resignó a intentarlo. No lo sé, de alguna manera parece insulso, dijo Iska. Lyra resopló. No es necesario que tenga el color del arco iris para verse bien. Necesita algo, dijo Ryana. Quizás una capa, sugirió Iska. Celti negó con la cabeza, las capas son la pesadilla de los aventureros, te lo digo. Es como pedirle a tu enemigo algo más que las agarre y te arranque mientras te apuñala. Lyra gimió, no empieces con esto de nuevo, se quejó. Demasiado tarde, respondió Astrea riendo. Mi señora. Dijo Lyra. Shiro se rió entre dientes, creo que servirá por ahora. Puedo hacer ajustes sobre la marcha. Además, todavía estás creciendo, dijo Alice mientras caminaba hacia la entrada desde un pasillo alternativo. Los preparativos están casi completos, Lady Astrea. Astrea asintió. Cena. Llegó otra nueva voz. Dos manos sujetaron los brazos de Shiro. Te va a encantar la cena, Shiro. Noin es un gran cocinero. Dijo Iska mientras Celti lanzaba una mano al aire indicando su victoria. Alimento. Ella se agolpó en el universo. Noin resultó ser una chica humana que parecía tener unos 20 años con el pelo largo y castaño atado en una coleta alta. Llevaba ropa verde holgada y 2 dagas en su cadera. Saludó a Shiro con un abrazo exuberante y un lanzamiento al aire. Fueron necesarias Alice y una mujer que a Shiro le parecía claramente asiática para liberarlo. Pido disculpas, Noin es una luchadora muy capaz, una gran cocinera, pero tiende a obsesionarse con cualquier cosa que considere linda. Por cierto, soy Gojo no Kaguya. Ella dijo y se inclinó. Un movimiento que Shiro no había visto desde que llegó a este mundo. Emilia Shiro, dijo Shiro y le devolvió la reverencia. Es un placer conocer a nuestro nuevo miembro. Ella dijo en voz baja y sacó una silla de debajo de la mesa para que él le hiciera un gesto para que tomara asiento. Shiro obedeció. Entonces Emilia-kun, cuéntanos sobre ti. Shiro se encogió de hombros y comenzó a contar su tiempo en horario. La comida fue maravillosa, con un sabor muy europeo. Había preparado algunos platos en el pasado con el mismo estilo, pero ninguno que se acercara al pescado que estaba comiendo y la forma en que complementaba las patatas. A lo largo de la comida, se les unieron más miembros de la familia. Un enano llamado Asta golpeó verbalmente a Celti y lo primero que hizo, casi ni siquiera notó la presencia de Shiro. Una mujer bestia de piel oscura llamada Nese, tenía una apariencia distintiva de gato, no dijo nada y solo asintió en reconocimiento a Shiro. ¿Dónde están Ryu y Maryu? Preguntó Astrea. Supervisar las transferencias del orfanato, mi señora, respondió Kaguya. Shiro intentó escuchar la conversación, pero se vio arrastrado a otras conversaciones y pronto se rindió. Al final, reunió lo suficiente para saber que ninguno de los niños había resultado herido y eso era lo único que realmente le importaba. Esa noche se sintió cálido y lleno por primera vez desde que había llegado. Era temprano en la mañana antes de que el sol hubiera salido por completo cuando descendieron la escalera de caracol hacia el calabozo. Cuando bajaron las escaleras, el área se abrió a una gran sala parecida a un pasillo. Las paredes eran de un azul claro.
sé que tus habilidades dicen que deberías estar al menos en el segundo nivel, pero luchar contra un monstruo es muy diferente a luchar contra una persona, dijo Alice. Shirou asintió, con su atención fijada en las paredes temblorosas cuando dos áreas se derrumbaron, dejando caer a los primeros monstruos que Shirou había visto en persona. Eran aproximadamente de su altura, tal vez un poco más altos y tenían brazos y piernas musculosos, un pelaje azul grisáceo extendido sobre sus cuerpos y tenían cabeza de perro. Kobolds, el segundo monstruo en el libro de Lyra, el que buscaban producir en masa y suministrar al gremio para los aventureros principiantes. Se lanzó hacia adelante con las manos extendidas a los costados mientras su energía mágica surgía de sus circuitos. Seguir rastreando. La energía turquesa, casi como llamas ondulantes, se extendió frente a sus manos y Shirou se aferró a ella. La luz se apagó y sus manos se llenaron con dos espadas mariposa, las mismas espadas que había visto en la tienda de Festo. Las espadas eran tan comunes como las de su dueño previsto y, aunque se mantenían en buen estado, nunca habían sido utilizadas en una pelea. Pero se adaptan bien a sus manos. Líneas de la misma energía turquesa se extendieron por su cuerpo y Shirou se lanzó hacia adelante. Los monstruos bramaron sus desafíos mientras corrían hacia él. Shirou alcanzó el primero mientras bajaba sus garras, usó la parte plana de la primera hoja para derribarlo y el segundo para cortar la garganta del kobold creando un enorme chorro de sangre antes de que la criatura estallara en humo negro y un cristal. Sin perder un paso, apuntó al otro monstruo. Se agachó bajo el columpio del kobold y arrastró una espada por su pecho y la otra por su estómago. No se detuvo allí, patinando hasta detenerse, Shirou se inclinó detrás de la bestia y con un rápido giro de sus muñecas, dio marcha atrás y golpeó la empuñadura de la espada profundamente a través de su cuello y su pecho. Al igual que el monstruo anterior, se convirtió en humo y polvo, dejando solo una gema resonando contra el suelo de piedra. Maldito mocoso, sabía que podías manejarte solo, pero eso era algo. Shirou giró su brazo y frunció los labios. Fue mucho más fácil de lo que esperaba. No fueron muy duros. Ella se encogió de hombros, estás en el primer piso, chico. Con las habilidades que demostraste, me sorprendería si así fuera. Entonces, ¿vamos a profundizar más ahora? No, solo estamos aquí para mojarte los pies. Lady Astrea quiere tomar las cosas con calma. Antes de que Shirou pudiera decir algo, las paredes de la caverna se derrumbaron, depositando dos kobolds más en el suelo de la mazmorra. Rugieron de ira mientras se levantaban y se sacudían. Bueno, no los dejes esperando. Shirou le lanzó una mirada, levantó sus espadas nuevamente y comenzó el asalto. 3 horas moviéndose de un lado a otro por el pasillo, destruyendo a los duendes y kobolds engendrados uno tras otro y luego esperando a que otro monstruo reapareciera de la pared. Al final, tenían un pequeño saco de piedras mágicas y una garra de kobold. Finalmente, Alice lo miró, creo que podemos irnos ahora, hoy has hecho el trabajo de unos 4 o 5 niveles. Eras como una máquina, niño. Shirou se encogió de hombros, mirando el saco en su mano, sabía que a pesar de todo el tiempo que había pasado llenando todo lo que quería decir, probablemente ni siquiera había ganado 15.000 balis. Podría hacer mella en el daño causado al orfanato durante la pelea. Necesito llegar a los niveles inferiores. Niño, esos niños no están solos. Varias familias están haciendo donaciones. Todo ayuda, dijo Shirou. Le dio una palmada en el hombro y lo condujo de regreso a las escaleras. Shirou volvió a agitar la bolsa y suspiró. Bueno, pensó, al menos es un comienzo. Tan pronto como abandonaron la mazmorra, se dirigieron al gremio y entregaron la recompensa de Shirou a los comerciantes del gremio. Si quedaron impresionados por su botín, no dijeron nada, prefiriendo simplemente contar su recompensa y empujarla hacia él. 16.108 balis era definitivamente más de lo que había podido reunir antes de realizar sus tareas promedio, pero no era tanto como esperaba. Te veré más tarde, Alice, dijo Shirou tan pronto como se abrochó la bolsa a su cinturón y luego salió corriendo hacia las puertas. No mucho después, se paró afuera del edificio donde una vez apoyó su cabeza. Nunca sería su hogar.
Los demás sin duda estuvieron de acuerdo, o al menos lo hicieron unos días antes. La luz entraba por todas las ventanas y no había forma de ocultar la risa. El cambio de atmósfera fue inconfundible. La señora Ig ya no existía. Ahora ellos, o al menos los que se quedaron, podrían tener una oportunidad de luchar. Saltando la puerta, Shirou caminó por el camino hacia las escaleras y se detuvo. Todos parecían muy felices y él realmente no quería entrometerse en eso. Tocó el saco de Valis que tenía a su lado antes de sacarlo de su cinturón y dejarlo caer en lo alto de las escaleras. Girando sobre sus talones, se fue por el mismo camino por el que había venido, sin ser visto y en silencio. Al día siguiente, Shirou bajó una vez más las escaleras hacia el calabozo, cuando dos figuras que bajaban unos pasos detrás de él llamaron su atención. Una mujer elfa alta con cabello verde y una chica que parecía tener más o menos su edad, cabello rubio, ojos amarillo dorado y una expresión concentrada. Como un relámpago, otra imagen se superpuso a ella, el rey de los caballeros en toda su majestad, vestido con su traje de batalla blindado y con su espada en mano. Su Arturia. El corazón de Shirou comenzó a latir con fuerza en su pecho. La imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido y dejó a Shirou parpadeando. Mientras los dos pasaban, las palabras de Sophie se filtraron en su cabeza. Primero, la chica que atrapó la familia Loki, y ahora tú. Esta debe ser la chica de la que había estado hablando. Muchacho, ¿te importaría explicarme por qué te diriges al calabozo? Preguntó el elfo. Shirou se encogió de hombros, igual que tú, supongo. Subiendo de nivel, ganando Valis, dijo. Lady Loki mencionó que había otra como nuestra Ice. Supongo que eso significaría el hijo más nuevo de tu diosa Astraea. Dijo la elfa de pelo verde, entrecerrándole los ojos. Ice, su nombre era Ice, pensó Shirou, guardó la información para nunca olvidarla. Entonces el resto de la declaración de la mujer lo alcanzó. Él parpadeó hacia ella, sorprendido de que las noticias hubieran viajado tan rápido como lo habían hecho. No obstante, él asintió. Es realmente un momento extraño, dos niños imbuidos de magia cuando no deberían tener ninguna. Ella murmuró mirándolo. Todavía es desaconsejable que un aventurero tan nuevo llegue solo a la mazmorra. Se rascó la nuca, con toda honestidad, sabía que debería haber conseguido que una de las chicas lo acompañara en caso de que surgiera algo que no pudiera manejar. Pero todos estaban ocupados entrenando o vigilando, y los que no lo estaban se estaban preparando para una expedición a los pisos inferiores. No había manera de que los molestara y los obligara a cuidarlo en el calabozo. Tengo que volverme más fuerte. Shirou finalmente respondió. Tengo gente que cuenta conmigo. Un objetivo admirable, pero precipitarse sin pensarlo solo le llevará al final de su vida. Lo cual no ayudará a nadie. Se encogió de hombros de nuevo, no era que quisiera morir, o incluso que estuviera de acuerdo con la idea, pero sin esforzarse, no había manera de que creciera. Aprecio tu preocupación, pero estoy seguro de que me las arreglaré bien. Shirou miró una vez más a la chica rubia que había inclinado la cabeza hacia un lado mientras lo examinaba. Luego observó cómo ella tiraba de la ropa del elfo y susurraba algo. Quizás no sea la peor idea. Dijo el elfo. ¿Te importaría unirte a nosotros? Solo llegaremos hasta el segundo piso para que Ice pueda practicar un poco ella misma. Por muy tentado que estuviera Shirou y definitivamente lo estaba, sacudió la cabeza. Lo siento, tal vez en otro momento. Los labios de la mujer se estrecharon ante su respuesta, pero asintió. Muy bien, entonces. Ven, Ice. Ella dijo y los dos reanudaron su viaje al calabozo. Fin del capítulo. Notas del autor. El capítulo que me llevó sobre el requisito de 20K para el concurso de escritura de Alex Kellar. Creo que fluyó bastante bien. Fue muy divertido escribir. En otras noticias, ha habido un cambio en mi horario de escritura. Los niveles superiores de mí recibirán los capítulos con 2 semanas de anticipación y los inferiores con 1 semana de anticipación. Por lo tanto, habrá una discrepancia hasta que se restablezca el flujo. Si desea apoyarme, puede encontrarme en Patreon.
Escribe Syndicate, si eliges convertirte en mi patrocinador, al menos recibirás acceso a varias de mis historias originales y, una vez completadas, tu nombre se marcará en la sección de reconocimiento. También puedes unirte a mi comunidad de Discord aquí. https://discord/ 5 años Usrip, elimine los guiones y espacios en ambos. Omake número 1. Astrea estaba sentada en el sillón de su estudio bebiendo té caliente, a su alrededor algunas chicas hacían lo mismo. ¿Viste al chico disparar esas espadas? Pensé que te tenía, Alice. Dijo Noin. Fue increíble. Sus movimientos excesivos casi hicieron que su té chapoteara de un lado a otro en su taza y casi fuera de ella también. Alice resopló en su propia taza. ¿Llamas a eso increíble? ¿Viste el último movimiento que hizo el pequeño mocoso? Eso fue increíble. El camarón lo hizo mucho mejor de lo que esperaba. Aunque me pregunto qué tipo de hechizos tiene. Astrea frunció el ceño. Estaría dispuesto a apostar que el niño también tiene algún tipo de habilidad. No me importa qué tan hábil sea. Por la forma en que se movía, era casi como si supiera de dónde vendrías. Noin añadió. Ya es suficiente, señoras. Shiro compartirá sus habilidades con ustedes cuando esté listo. No quiero que esto dure lo suficiente como para que a uno de ustedes se le meta en la cabeza la idea de que está bien presionarlo. Dijo Astrea. Alice presionó su taza de té sobre la mesa antes de mirar a su diosa. Diosa, ¿puedo preguntarte qué viste cuando le otorgaste a Shiro su falna? La diosa negó con la cabeza. No había manera de que lo hiciera. Había experimentado imbuir a sus hijos con un falna en numerosas ocasiones durante su estancia en el mundo inferior. Siempre le dio una idea de la vida que habían llevado hasta que la conocieron. Aunque no era lo mismo que ver recuerdos. Para Shiro, eso era casi lo que era. Miles de breves destellos de memoria, una sensación de soledad, un sentimiento de total devoción a una causa. Batalla, muerte, repetición. Finalmente, los destellos disminuyeron y ella vio sus habilidades. Habilidad Taumaturgia Maravilla trabajando conecta la magia con la resistencia. No puedo preocuparme, cuando estoy fuera de ambos, puedo usar el exceso de fuerza vital como reemplazo. Me llamó la atención Ojo de Halcón aumenta la visión cinética para ver y apuntar al oponente hasta 4 kilómetros con una precisión casi perfecta desde un punto estratégico. Providencia el ojo de la mente. Al utilizar la propia percepción, uno puede comprender con calma la situación de batalla actual y encontrar múltiples soluciones para superarla. Si algún otro dios vio sus habilidades, oyó hablar de ellas. Vendrían, intentarían llevarse a su hijo más nuevo. Fue solo por esa razón que cuando Shiro no preguntó sobre sus habilidades, ella no ofreció una explicación. Como dije, Alice. Si Shiro quiere explicarte sus habilidades, lo hará. Aún así, algo le decía que los próximos días serían difíciles para su familia. Con un suspiro silencioso, tomó un largo sorbo de té y se volvió para mirar por la ventana. Omake fin. Segundo Omake. Las muchas muertes de Shiro en ella. Apenas podía creerlo y lo había visto. A un coche se le había dado una apariencia de vida. Don Macé Sánchez, un mago español que acababa de recibir una designación de sellado por su extrema visibilidad en el uso de sus códigos místicos, veleros que generaban su propio viento que vendió al mejor postor, un helicóptero basado en el diseño de Da Vinci que había sido accidentalmente liberado sobre Francia, y el que le había ganado la atención de todos los magos de Europa. Había intentado crear una réplica funcional del Terminador. La cosa había iniciado una ola de asesinatos en masa que acabó con la vida de más de una docena de familias. Ahora, rastreó al hombre hasta un área de Barcelona y descubrió que logró crear otro código místico. Un número autopropulsado y autónomo. Avanzaba por la estrecha carretera, con la parrilla torcida y el motor rugiendo. Peor que estar en la ciudad impidiéndole usar cualquiera de sus fantasmas más destructivos, era mediodía. Si alguien mirara por el parabrisas, no tendría problemas para ver que no había nadie presente en el vehículo. El hombre, sin embargo, no estaba a la vista.
Shirou se dejó caer del edificio en el que había estado encaramado y usando la pared como trampolín se lanzó hacia el vehículo. Kanzou y Bakuya se formaron en sus manos y justo cuando estaba a punto de lanzar las cuchillas hacia los neumáticos lo escuchó. El sonido de una pelota de goma rebotando contra el pavimento. Su cabeza giró tan rápido que su cuello estalló. Una niña persiguió su pelota por la calle y se interpuso en el camino del malévolo vehículo. Enterró las cuchillas en el costado del Hummer y salió disparado en dirección a la niña. Los autos estacionados se convirtieron en su camino mientras se esforzaba más rápido. Finalmente, saltó hacia la chica que miraba su muerte inminente como un ciervo atrapado por los faros. Él le dio un fuerte empujón y ella cayó de la calle y Shirou se encontró en la misma posición que ella acababa de dejar. Con su mano libre, se aferró al aire vertiendo la mayor cantidad de su energía mágica en la construcción de la espada que estaba haciendo, obligándola a formarse más rápido. Lo siguiente que supo fue que el dolor se extendió por todo su cuerpo. Llegó demasiado tarde. Su rostro arañó el asfalto, le arrancaron la ropa y cuando se detuvo descubrió que respirar era casi imposible. En ese momento supo que solo le quedaba un movimiento, cambiando su enfoque de la espada a una simple daga. No tenía poder, ni leyenda, ni dueño. Pero él podría arreglar eso. Tan pronto como terminó de fusionarse en su mano, presionó más energía mágica en la creación hasta que se agrietó y las grietas comenzaron a brillar. Retrocediendo, arrojó la daga hacia el vehículo y tan pronto como golpeó la carretera, explotó. Shirou nunca vio la destrucción del Hummer, sus ojos brillaron justo después de la explosión. Omake Fin. Fate X Danmachi. Escrito en las estrellas. Capítulo 4. N/A. No soy dueño de ninguna de estas historias. Gracias a J. Sinkan, F. Everin, Uni, Aunte Mónica, Manik, Last Man Standing, Adam, R. Baer Chaudavis, Victor. Si quieres apoyarme puedes encontrarme en www.patreon.com/escribesindicate. Tengo una promoción vigente hasta fin de mes. Únete y consigue una insignia especial. Escrito en las estrellas. Capítulo 4. Shirou miró alrededor de la mazmorra, esperando que algún monstruo emergiera de las paredes azul claro. No había sucedido nada durante los últimos minutos. Un factor que había sido cada vez más común a lo largo de la última semana. Golpeó la bolsa a su costado, estaba casi llena de pequeñas piedras mágicas. Un grito resonó por el pasillo, una mirada fue todo lo que Shirou necesitaba para saber que probablemente provenía del quinto piso. Un lugar al que prometió que evitaría ir a menos que tuviera uno de los demás con él, lo que significaba que debido a todas sus apretadas agendas, en realidad no había llegado tan lejos. Ni siquiera un momento después estaba en movimiento corriendo por el pasillo. Podía ver el bulto de piedra y oírlo crujir y crujir antes de que dos kobolds y un duende cayeran al suelo de la mazmorra, con los ojos fijos en Shirou. Sacó las espadas de sus fundas y se esforzó para moverse más rápido. Como los kobolds eran más rápidos, él los alcanzó primero. El primero golpeó la espada en el esternón de la criatura y presionó hacia arriba creando un geyser de sangre. El segundo cayó al suelo y la sangre se derramó entre sus dedos. Todo lo que quedó fue el monstruo verde y grueso, chilló su desafío y avanzó a paso rápido. El filo de la espada de Shirou se clavó en su cuello, estaba muerto antes cuando golpeó el suelo, su sangre se acumuló a su alrededor. Delante de él, la mazmorra volvió a retumbar, pero esta vez no era un kobold o un goblin. Ni siquiera era un lagarto de mazmorra. En cambio, era una pequeña criatura parecida a un gallo con plumas amarillas y verdes. Había oído historias sobre ello pero nunca lo había visto. Un pájaro gato. Un monstruo no agresivo que era más rápido de lo que la mayoría esperaría. Su objeto de entrega, el huevo de oro del pájaro Jack, valía al menos $1 buen millón. Otro grito resonó en las paredes del túnel. Sin volver a mirar a la rara criatura, Shirou extendió su energía mágica por todo su cuerpo, fortaleciendo sus huesos y músculos, y llevó sus sentidos al máximo absoluto. Luego salió corriendo y dobló la esquina, bajando corriendo las escaleras. Las paredes que alguna vez fueron de color azul claro pasaron a ser verdes a medida que descendía y cuando llegó al piso inferior, corrió por el pasillo.
se abrió a una habitación circular donde una horda de hormigas rodeaba a 3 hombres que blandían armas cubiertas de sangre contra las hormigas cada vez que una se acercaba. Shiro pudo ver un brazo devorado al borde de la multitud. Chocó sus espadas mientras corría hacia el grupo que atraía la mayor parte de la atención de la criatura. Pisoteó sus rodillas mientras se movía entre ellos mientras separaba las cabezas de los cuerpos, los abdómenes de los tórax. ¿Están bien, chicos? Llamó al grupo. Su respuesta llegó cuando las 3 hormigas cargadas ensartaron sus lanzas. No le dijeron una palabra a Shiro, incluso cuando pasaron junto a él, dejándolo solo en medio del ejército de hormigas atacante. Cortó, y cortó, partes del cuerpo volaron por el aire, pero cuando sintió que algo le mordía la pierna supo que tendría que luchar más duro. Seguir rastreando. Los planos de una docena de espadas largas idénticas llenaron su mente y se formaron en el aire sobre él. Pateó a una hormiga que se había acercado demasiado y le cortó las mandíbulas a otra cuando las espadas terminaron de formarse. Sin embargo, tan pronto como lo hicieron, aceleraron hacia adelante como si fueran lanzados con ballestas, atravesando 1 o 2 hormigas cada uno antes de enterrarse en el suelo de la mazmorra. Por el lado positivo, formó un bloqueo sin importar cuán temporal fuera. Alternativamente, cuando finalmente lograron superarlos, lo cual tendría cierta medida de terreno elevado. Girando, Shiro fue a empalar a otra hormiga cuando encontró que le habían quitado el arma de la mano. No cambió su rumbo, en todo caso se movió aún más rápido. La imagen de una espada tan brillante y plateada que podría actuar como un espejo apareció en su cabeza y comenzó su proyección. Un momento después, estaba sosteniendo la empuñadura de Bakuya mientras la hoja crecía hacia afuera. Con el más mínimo movimiento de su muñeca, la cabeza de la hormiga cayó de su cuerpo. Una mirada a su costado mostró que las hormigas asesinas ya estaban trepando por encima de sus hermanos en su intento por llegar a él. Borró las imágenes de su mente y las espadas parpadearon y se disiparon en motas de luz para desaparecer en el éter. Al carecer de puntos de apoyo, las hormigas rebotaron y cayeron hacia el tesoro. Azotando a Bakuya, lo arrojó al tesoro, continuando con el movimiento que giró. Una espada oscura como la medianoche podría estar grabada con el patrón rojo de un caparazón de tortuga. Llenó su mano ahora vacía y la arrojó al grupo. Como imanes unidos, las armas se arquearon cortando una franja a través del grupo de hormigas asesinas antes de que chocaran y se separaran en un camino diferente solo para juntarse nuevamente cuando alcanzaron la cúspide de su separación. Aún así, incluso con las docenas de muertos, no pareció disminuir demasiado su número. Para empeorar las cosas, el viscoso fluido amarillo que se derramó de la multitud de cadáveres de hormigas se extendió por el suelo de la mazmorra hacia él. Unos cuantos cuerpos más fluirían sobre sus pies, haciendo que su equilibrio fuera mucho más inestable. Necesitaba moverse. La pregunta era ¿dónde? Las hormigas todavía tenían suficientes números para formar 7 filas de profundidad entre él y cualquiera de las salidas. Alimañas sucias. Vete. Puerta de entrada. Llegó una voz altiva en algún lugar detrás de Shiro mientras a su alrededor aparecían ondas doradas en el aire. Ondas doradas muy familiares. Una sensación horrible comenzó a llenar el estómago de Shiro y solo empeoró cuando las ondas comenzaron a arrojar armas en forma de lluvia sobre las hormigas. Sus chillidos llenaron el aire solo por un momento antes de que todos se callaran. Shiro se giró buscando al que lanzó el ataque contra las hormigas asesinas, esperando que no fuera quien pensaba. Los encontró de pie junto a un afloramiento de estalagmitas, con una resplandeciente armadura dorada, con una sonrisa como la de un gato que había atrapado al canario como Gilgamesh, y sus ojos rojos contemplaban la carnicería que había provocado en apenas unos momentos. Las larvas que se retuercen como tú deberían quedarse donde pertenecen, dijo mientras avanzaba. Kidu, reúne las piedras mágicas, dijo. El otro, para ser sincero, Shiro no estaba muy seguro si era un hombre o una mujer, suspiró y deslizó sus manos en las grandes bolsas que llevaban y cadenas como serpientes plateadas se abrieron paso para moverse por el suelo.
Cada vez que uno llegaba a un cadáver, este se levantaba y se lanzaba hacia adelante usando el peso puntiagudo al final para ensartar el cuerpo antes de emerger por el otro lado envuelto alrededor de una pequeña piedra mágica. Los monstruos que ya no contenían sus piedras estallaron en nubes de polvo negro, pero el vil amarillo de sus fluidos permaneció. «Gil, ¿tienes que tratarme como a un seguidor?», preguntaron con un suspiro. «Voy a tener que limpiar y engrasar mis cadenas nuevamente. No eres partidario. Nunca confiaría en ninguna de esas sucias alimañas con nada que pudiera afectar a nuestra familia». Shiro apenas estaba prestando atención a la conversación que estaban teniendo, demasiado atrapado mirando al rubio mayor mientras dirigía la puerta de entrada que creó para abarcar cada espada individual. Su voz era diferente, más ligera, no tan suave pero sí igual de altiva. Sin mencionar su habilidad, no era lo mismo. Pero aún así, algo le decía que el joven frente a él no era otro que el rey de los héroes. Se separó de su mirada cuando los ojos rojos del parecido de Gilgamesh se volvieron hacia él. «No quiero tu adoración, agradece todo lo que quieras, solo hazlo lejos de mí». Hizo un gesto de espantar y Shiro se retorció. «Es solo un imbécil, no es él». Cantó las palabras en su mente. «Lo tendré en cuenta, cuídate». Sin ninguna razón para quedarse, Shiro se retiró apresuradamente a los niveles superiores. Cada pocos pasos, no podía evitar mirar por encima del hombro solo para asegurarse de que el doble no lo estuviera siguiendo en su camino hacia arriba. Acababa de llegar al rellano cuando el pequeño pájaro amarillo verdoso que había visto antes corrió directamente hacia él. Creciendo en una tormenta, a media docena de pies detrás de ella había un grupo de 5 aventureros, cada uno con la marca de una copa colocada dentro de una luna creciente en algún lugar de su armadura, y corrían hacia él, con sus armas desenfundadas. Un momento después, se grabó una copia de cada uno en su canica de realidad. «Danos el pájaro, chico», dijo el más grande mientras blandía su hacha. «Lo necesitamos, ¿sabes?». Shiro miró al pájaro que había atrapado distraídamente en sus manos. Técnicamente era un monstruo, pero según Lyra, las criaturas eran tan inofensivas como un pájaro normal. Esa era otra razón por la que a muchos les resultaba molesto no poder terminarlo para recoger el huevo de oro que siempre dejaba caer al morir. No fue difícil darse cuenta de que el aventurero no estaba siendo totalmente honesto. Su armadura estaba bien hecha y en buen estado, al igual que las armas que llevaban. Todos parecían bastante sanos, el aventurero que empuñaba una daga y que lentamente intentaba rodear su otro lado incluso estaba masticando algo para que no murieran de hambre. Finalmente, no estaban rogando o atacando directamente, sino exigiendo, lo que significaba que no estaban tan desesperados. Shiro negó con la cabeza. «Lo siento, estoy seguro de que hay varias personas a las que les vendría bien el oro mejor que tú». Para enfatizar su punto, abrió su bolsa, dejó caer el pájaro en ella y sacó una de las espadas de su espalda. «Daven, tendríamos que matar al niño», dijo un lancero, mirando a Shiro. «No quiero lidiar con cualquier familia en la que esté acosándonos si no lo hacemos». «Cállate, Bir. No voy a matar a un niño». «El hachero», gruñó Daven. «Pero», dijo el portador de la daga, «no voy a poder colgar a Daf». El hacha se estrelló contra el suelo entre Shiro y el portador de la daga. «Dije, cállate». Daven gruñó. «Mira chico, danos el Jackbird, por favor». Habló con una tensión que no estaba presente antes. Shiro volvió a negar con la cabeza. «No te preocupes muchacho, solo vete». El espadachín solitario, el mayor del grupo y el único hombre lobo del grupo, dijeron y señalaron hacia el pasillo del que habían venido. «Gracias», dijo Shiro. Se movió entre el grupo lentamente, no era que no confiara en el hacha o el espadachín, pero los otros miembros de su grupo parecían casi obsesionados. Como si ansiaran el monstruo o al menos el oro que traería. Las paredes a su alrededor comenzaron a agrietarse y los gritos de los duendes resonaron por el corredor de piedra. No serían una amenaza para el grupo, y Shiro sabía que no apreciarían su interferencia, esas partes de él exigían que hiciera precisamente eso. La otra parte mucho más grande le gritó sobre el mal que causaría.
que no apreciarían que él se interpusiera en su camino de nivelación, así que se dirigió a la sala de la red, lo suficientemente lejos como para no interponerse en su camino, pero lo suficientemente cerca como para poder intervenir si había un problema, y esperó hasta habían despachado a todas las criaturas verdes antes de que él siguiera adelante. Fue mientras subía la escalera de caracol cuando Vir lo alcanzó. El lancero casi lo miró fijamente. «Te tienes que darme a ese niño. Necesito ese pájaro», gritó mientras hablaba. Sacó su lanza de la correa en su espalda. Shiro entrecerró los ojos y sacó su otra espada con su mano libre. «Déjame pasar», dijo en voz baja. El hombre comenzó a girar su lanza entre sus dedos en respuesta. El arma se movía tan rápido que comenzó a silbar en el aire. Sin nada más que decir, Shiro atacó. El techo de la mazmorra crujió por un momento y se abrió de golpe, dejando caer un gran monstruo reptil bípedo a cada lado de ellos. Sus ojos brillan de un rojo brillante en la tenue luz, solo unos tonos más claros que su piel. Retrocedieron y rugieron. Podía escuchar los pasos del que estaba detrás de él, a menos de 3 metros, y acercándose. El que estaba detrás de Vir tenía 2 metros para salvar antes de alcanzar al hombre, y Shiro tenía 1,5 metros antes de alcanzar al otro hombre. Un suspiro más tarde y esa distancia desapareció. Shiro se agachó bajo el golpe de la lanza y, invirtiendo la hoja, golpeó con el borde desafilado la rodilla de Vir. Un paso rápido lo hizo volver a correr, perdiendo solo una mínima parte de su impulso, y empujó la hoja hacia arriba ensartando el hocico del lagarto. Levantando un pie, lo plantó en el esternón del lagarto humanoide y disparó hacia atrás, arrastrando la espada con él. La sangre brotó como un geyser sangriento detrás de él. Vir se había detenido y estaba blandiendo la lanza hacia el pecho del lagarto, algo que ya había hecho 2 veces. Si el líquido rojo que se filtraba por las hendiduras abiertas en su pecho era alguna forma de prueba. Shiro se detuvo más que un toque de conflicto. Todos sabían que atacar el objetivo de otro aventurero era tabú, y no era como si Vir estuviera pasando por un momento difícil, pero se sentía mal dejar a otra persona luchando por su vida incluso si tenía todas las ventajas. Con un suspiro, Shiro giró sobre sus talones y comenzó a regresar a la superficie, queriendo pasar un poco más de tiempo reuniendo piedras mágicas, pero eso tendría que esperar considerando su carga. Golpeó la bolsa para asegurarse de que el gallo en miniatura todavía estuviera en su lugar antes de inclinarse y limpiar las armas cubiertas de sangre sobre el lagarto antes de continuar. Se las arregló para llegar a la superficie antes de ver a Vir nuevamente. Una pelirroja corpulenta con lo que parecía ser una armadura de cuero en el hombro lo detuvo y lo hizo girar. Vir estaba de pie en lo alto de las escaleras mirando a la multitud. Aunque Shiro no estaba seguro de lo que el hombre planeaba hacer, atacar a otro aventurero en la mazmorra podría quedar oculto bajo la alfombra, si al menos no encontraba a nadie. Sin embargo, atacar a cualquiera en la superficie volaría también como una roca con salida corriendo desde un acantilado. Nunca llegué muy lejos. No con Alice y los demás patrullando. Caminó por la ciudad lejos de las muchas miradas que atraía por las salpicaduras de sangre que manchaban su ropa. En respuesta, sonreía antes de reír tímidamente y rascarse la nuca al pasar. 2 veces vio por el rabillo del ojo la forma larguirucha de Vir moviéndose por las calles. Al pasar por la siguiente calle, descubrió que Vir había acelerado el paso y desaparecía tras la cobertura de los edificios que tenía delante. Shiro casi podía ver lo que estaba haciendo el hombre. El siguiente bloque tenía 2 callejones sin salida. Vir sin duda iba camino del primero, tenía una mejor salida. Al pasar por el callejón, Vir salía, lo golpeaba, agarraba su bolsa y salía corriendo, si era inteligente. El robo era difícil de probar. Si no lo fuera, llevaría a Shiro al callejón e intentaría tomar el dinero. Con el diseño de una daga en mente, su mano libre en su bolsa y un andar que le permitiría prepararse al pasar por el callejón. Estaba preparado para cualquiera de las 2 opciones. No es que lo necesitara. Al pasar por el callejón, encontró a Vir esperándolo y junto a él estaba el viejo hombre lobo sonriéndole mientras apoyaba a Vir contra él y casualmente agitaba la mano del hombre inconsciente mientras pasaba. Shiro resopló y asintió. El resto de su viaje hacia el gremio lo hizo en paz. Sin embargo, eso cambió tan pronto como cruzó la puerta.
Shirou. Sophie lloró mientras cruzaba corriendo el vestíbulo hacia él, aunque con la prisa que parecía tener, Shirou se sorprendió sinceramente de que no saltara el mostrador para llegar a él más rápido. Cuando se acercó a él, comenzó a reducir la velocidad y luego cayó hacia adelante. Su talón se rompió. Shirou se abalanzó hacia adelante, la agarró por los hombros y la levantó. Aunque los resultados no fueron los que esperaba. En lugar de detener su impulso y enderezarla como se esperaba, solo logró levantarla lo suficiente como para que su rostro se estrellara contra su estómago y los enviara a ambos al suelo. Me alegro mucho de que estés viva. No tenía idea de lo que le iba a decir a Alice. O a Lyra. Esa chica se enfrentaría a una despensa llena de monstruos por ti. Shirou se rascó la nuca, sabía que estaba en peligro, y no solo el peligro del primer piso, sino del tipo que incluso el más mínimo paso en falso probablemente acabaría con su vida. Lo que significaba que estaban en el gremio recientemente o todavía lo estaban. Mirando a su alrededor, descubrió que los dos se habían convertido en el centro de atención para muchos. Sophie yacía encima de él aferrándose a su ropa, con la cara roja como un tomate. Estaba dispuesto a apostar que algunos de los espectadores tenían una idea equivocada sobre la situación. Los encontró contra la pared más cercana a las cabinas privadas. Los tres que habían pasado lo hicieron desfilar, sin embargo, con los cascos quitados, Shirou notó algo que no había podido hacer antes. Eran trillizos. Sophie, dijo Shirou, ¿puedo usar una de tus cabinas, por favor? Miró a los trillizos y nuevamente a Shirou y asintió mientras se levantaba y se alejaba de él como si fuera algo común. Por supuesto, el stand 3 acaba de abrir hace unos minutos. Mientras se levantaba, Shirou les indicó a los tres que se unieran a él y siguió a Sophie. Cuando Shirou se deslizó en el asiento, notó que no era tan cómodo como al que Sophie los había llevado a él y a Lyra cuando lo trajo por primera vez. Los trillizos se unieron a él un momento después. ¿Están bien ustedes tres? Shirou preguntó cuando llegaron a la mesa. Al mismo tiempo que uno de los tres comenzó a hablar. Lo lamento. Dijo el que estaba en el medio mientras inclinaba la cabeza. Tan pronto como escuchó las palabras de Shirou, retrocedió. ¿No estás enojado con nosotros? Preguntó tentativamente. Shirou negó con la cabeza, me alegro de que estén bien. El alivio era evidente en su voz. Deberías estarlo. Te dejamos allí y corrimos. Lo sentimos mucho. Dijo el trillizo de la izquierda y se inclinó hasta la cintura. No lo soy. Siempre valoraré tu vida después de la mía y la de mis hermanos. Dijo el otro de la derecha y miró a Shirou desafiante. Pero Shirou no se levantó para recibirlo, no tenía sentido, en lo que a él concernía, los tres frente a él hicieron exactamente lo que tenían que hacer. No hubo nada malo en lo que hicieron. Me alegra que ustedes tres estén bien y que todo haya salido bien, ¿no? Aunque no parecían estar seguros de que Shirou estuviera siendo honesto, dos de los tres asintieron. Soyat, estos son mis hermanos, Hudson, señaló al de la izquierda, y Ayes. Señaló al de la derecha, somos miembros de la familia de Jinr. Shirou se puso de pie, Shirou Emiya, estoy en la familia Astraea, saludó hacia el banco frente a él, pero Ea negó con la cabeza. Me temo que no podemos, nuestro capitán probablemente ya nos esté esperando, dijo Eat y volvió a inclinarse. No olvidamos nuestras deudas Emiya, si nos necesitas haremos todo lo que podamos. Ayes y Hudson hicieron lo mismo, aunque uno más fácilmente que el otro mientras se alejaban. Shirou se encontró cara a cara con una furiosa Sophie. No deberías dejarlos ir tan fácilmente. Ella dijo en voz baja. Tuviste suerte, alguien más podría no tenerla. Shirou se frotó la parte posterior de la cabeza, tal vez no, admitió, pero no es como si fuera su primera opción, estoy seguro de que muchos habrían tomado la decisión exacta que tomaron. Sus palabras solo parecieron enfurecerla. Ella se inclinó sobre la mesa hasta que su frente estuvo presionada contra la de él. Lo cual está mal. Se supone que los aventureros no deben luchar entre sí, la mazmorra es el enemigo. Eso es como pedirle a la gente que deje de valorar sus propias vidas, dijo Shirou. Sophie se echó hacia atrás como si él acabara de golpearla y lo miró con extrañeza.
¿Estás seguro de que tienes 10 años? Esa respuesta parece venir directamente de la boca de un anciano. Shirou se encogió de hombros, algo así, quiero decir, no es como lo recuerdo. De todos modos, tengo que regresar, así que si no hay nada más, ella continuó mirándolo de manera extraña por un momento más antes de animarse como si acabara de tener un momento eureka. Tengo un mensaje para Lady Astraea, dijo sosteniendo una carta doblada con el elefante de la familia ganesa grabado en relieve. Cuando tomó el mensaje en su mano, estalló un canto y Shirou saltó al igual que Sophie. Shirou, ¿puedes decirme qué tienes escondido ahí abajo? Sophie preguntó lentamente mientras su mirada se posaba en su abdomen, donde la mesa le impedía ver. En lugar de responderle de inmediato, sacó su bolsa de su costado y dejó el contenedor que se retorcía sobre la mesa. No vine solo a intercambiar piedras, explicó y soltó la correa antes de estirar la mano y sacar el pequeño y esponjoso gallo de color amarillo verdoso. El color desapareció del rostro de Sofía al verlo. Bebé, sacaste un monstruo del calabozo. Ella chilló y se deslizó hacia el otro lado de la cabina, como si esperara que el pájaro que luchaba de repente comenzara a escupir llamas. Shirou giró al pájaro para mirarlo y lo inspeccionó mientras este, enojado, comenzaba a picotear su mano. Es solo un jackbird, o al menos eso creo. Shirou empujó el pico del monstruo en miniatura, este graznó desafiante y le picoteó el dedo. Apenas me dolió nada. Ese es un jackbird. Cualquier miedo que hubiera desaparecido cuando se acercó para inspeccionar el ave. He visto sus huevos pero nunca el monstruo. Shirou suspiró y entrecerró los ojos ante la criatura, simplemente no pensé que matarla fuera necesario. No es que sea peligroso. Ella lo miró extrañada otra vez. Su huevo vale 1.000.000 de balis en un mal día. La mayoría lo encontraría bastante necesario. No tengo el hábito de matar cosas que no lastimen a nadie. Shirou respondió. Ahora solo tengo que descubrir qué hacer con él. Sophie dijo inexpresivamente. Mátalo o llévaselo a alguien que lo haga, que sería básicamente cualquiera menos tú aparentemente. Con una sonrisa irónica, Shirou volvió a guardar el pájaro en el saco. Supongo que le preguntaré a Lady Astraea y ella decidirá. Haz eso, pero asegúrate de intercambiar tus piedras mágicas antes de irte y de que tu diosa reciba ese mensaje, dijo Sophie y se puso de pie. Shirou asintió, que tengas buenas noches, Sophie. Después de intercambiar sus piedras, Shirou se dirigió directamente al Stardust Garden. Cuando abrió la puerta, se encontró a unos metros de Ryu. Ah, Shirou, bienvenido de nuevo, dijo. Él asintió, qué bueno estar de regreso, ¿estás de patrulla? Él preguntó y señaló su traje de aventurero, no es que necesitara la respuesta. Ryu siempre hacía equipo cuando se dirigía a la mazmorra. Ella asintió con la cabeza, ha habido rumores de niños secuestrados cerca de la puerta sur. Me reuniré con Alice y algunos de los demás nos relevarán más tarde esta noche. Te avisaremos si necesitamos ayuda. Dijo cortando la oferta que ambos sabían que estaba a punto de hacer para prestar ayuda. Incluso había llegado a escabullirse tras ellos una vez, lo atraparon a 3 cuadras de la casa y le dijeron que si podían atraparlo tan fácilmente entonces su enemigo tampoco tendría problemas. Luego lo acompañaron a su casa. Shirou frunció el ceño, ¿sabes dónde está la diosa? Tengo un mensaje. Sacó la misiva de su bolsillo y la levantó para que ella la inspeccionara. Creo que está en su estudio ahora mismo, actualizando el estado de NC. Shirou inclinó la cabeza y salió por la puerta, gracias, buena suerte en tu casa. Ryu asintió y se puso en marcha, solo para detenerse a unos pasos de la casa. Shirou, lo estás haciendo bien. No pasará mucho tiempo antes de que te unas a nosotros. Shirou forzó una sonrisa, estoy deseando que llegue. Entró en la casa y tomó el pasillo de la derecha que conducía a la oficina de Astraea. Curiosamente, nadie custodiaba la puerta como se había convertido en costumbre cuando ella actualizaba cualquiera de sus estados. Al menos después de que él la vio actualizando a Iska y le echó un vistazo. Levantando una mano llamó a la puerta, Lady Astraea. Él llamó. No entres. Nese gritó al mismo tiempo que Astraea llamaba. Estaré contigo en un momento, Shirou.
No pasó mucho tiempo antes de que Nese saliera de la habitación. Le dio unas palmaditas en el hombro a Shiro al pasar. Ella te está esperando, y evita cenar esta noche. Maryu está a cargo de la cocina. Dijo con un bostezo. Shiro hizo una mueca. Maryu puede ser una gran sanadora, pero como cocinera, dejó mucho que desear. Por no decir que de alguna manera volvió a matar lo que estaba cocinando y lo convirtió en un cóctel podrido, como había oído que habían hecho algunos otros aventureros. Pero la niña nunca logró acertar con las proporciones de especias. Hasta el punto que la mayor parte del tiempo era como si estuviera comiendo sal con una especie de carne. Gracias por el aviso. El estudio de la diosa era acogedor. Tenía varias linternas repartidas por la habitación, algunos estantes estaban llenos hasta el borde de libros. Astrea se sentó en una silla con respaldo recto junto a un taburete lujoso donde le indicó a Shiro que tomara asiento. En cambio, Shiro abrió el saco revelando el esponjoso monstruo gallo de color amarillo verdoso. Astrea lo miró fijamente con el ceño fruncido. Sé que tenías buenas intenciones, Shiro, y no creo que nadie realmente lo considere un monstruo, pero aún lo es. Ella dijo y frunció el ceño. Levantándose de su asiento, empezó a pasear. Ganesha tiene su monsterpilia, pero la ciudad les hace pagar ciertas licencias para ayudar a cubrir daños y cosas similares si alguna vez se escapan o dañan algo. Shiro asintió, tenía sentido, incluso si la mayoría de los monstruos no lograran pasar la festividad, la familia probablemente intentaría cubrir sus bases financieras. Si la ciudad fuera inteligente, se asegurarían de reservar una cantidad sustancial para emergencias. Así que eso es lo que necesitarás si planeas conservarlo. Él palideció y se enderezó de golpe. ¿Conservarlo? No puedo conservarlo, exclamó Shiro mientras volvía su atención al pájaro que mordía su pie y trataba de sacudirlo como si fuera un gusano. Ahora, Shiro, le salvaste la vida, pero podrías haberlo dejado caer en el calabozo con la misma facilidad y dejarlo correr mientras te detenías por un momento. Shiro se rió entre dientes y se rascó la mejilla. Sí señora, pero nunca he tenido que hacer algo como esto. Su diosa le sonrió y Shiro comenzó a caminar. Debes alimentarlo, pasearlo, asegurarte de que tenga todas sus necesidades diarias. ¿Y qué más hay que saber además del recordatorio de que necesitarás una licencia?, dijo Astrea mientras se ponía frente a él y miraba hacia abajo. Encuentra sus ojos. Sí, mi señora, dijo Shiro, inclinando la cabeza. Ahora, ¿por qué no te sientas en el taburete y actualizaremos tu estado? Shiro se levantó la camisa dejando al descubierto su espalda y pudo escuchar el suave rasguño de la hoja de metal al ser arrancada del escritorio. Mientras ella deslizaba un dedo por su columna, él vio incluso en la habitación con poca luz la fuerza del brillo que emitían sus actualizaciones bañando al mundo. Podía oír el lento tic-tac del reloj, el chirrido del gallo en el costado de la cartera, incluso su respiración casi imperceptible y la de Astrea, mientras esperaba que los números se arreglaran. Bueno, veamos, has logrado subir de rango en todos los ámbitos, especialmente en magia. La escuchó susurrar cuando el sonido del papel ondeando llegó a sus oídos. El salto en su magia fue un poco sorprendente, parecía que las espadas que había estado proyectando estaban teniendo más efecto del que pensaba. Pasó un minuto y él sostenía un trozo de papel. Lo único es que todas sus estadísticas tenían en común que todas eran G al borde de F o F. Shiro se estaba bajando la camisa cuando sintió que algo golpeaba su costado y recordó el mensaje. Oh. Sacó la misiva y se la ofreció a su diosa. Lo siento, casi lo olvido. Ganesha, murmuró Astrea mientras comenzaba a mirarlo. Shiro, ¿por qué no te adelantas a cenar? Estoy seguro de que no tendrá algo delicioso preparado. Con el rostro tenso, Shiro asintió. Aunque después de colarse por un plato de arroz, Shiro casi corrió hacia su habitación. Llegó la mañana siguiente y Shiro se dirigió hacia el comedor y descubrió que toda la casa se había reunido en la entrada. Llamándote, lo único que quieren es sembrar el miedo. ¿Importa por qué? Tengo más curiosidad por saber cómo. Cómo y por qué no son importantes, solo que esté funcionando.
Todas las chicas estaban hablando a la vez y a Shirou le resultaba un poco difícil mantenerse al día con todo, y mucho menos con todas las conversaciones paralelas que estaban sucediendo. Astrea se aclaró la garganta y el silencio recorrió la habitación. Ahora entiendo que es un espectáculo despreciable, sin embargo, no podemos estancarnos. Debemos proteger a la gente. Alice, ¿tienes las patrullas listas para el día? Alice asintió. Hemos recibido noticias de que la familia Loki ya comenzó con la limpieza, con la ayuda del gremio. Continuaremos con nuestras patrullas. Lyra, llevarás a Shiro a Babel, como discutimos. Todos de lo contrario, prepárate y reúnete conmigo aquí para tu patrulla. Shiro estaba a punto de protestar cuando Lyra lo agarró del brazo y lo sacó de la casa. El desagradable olor a carne podrida llegó a la nariz de Shiro y no había necesidad de adivinar por qué. Clavados en paredes, puertas, toldos y carteles estaban los pedazos de un cuerpo en descomposición. Un pie aquí, una oreja allá, gusanos retorciéndose y retorciéndose mientras devoraban la carne picante. La multitud de manos y pies hablaba del número de víctimas, o al menos más concretamente de que todos los pies eran pies izquierdos. Shiro contó 6. Las calles normalmente tranquilas pero no silenciosas, mientras los no aventureros se preparaban y se movían tratando de evitar cualquier atención real, estaban desiertas excepto por el clac, clac, clac que resonaba en algún lugar en la distancia. Un movimiento en el rabillo del ojo hizo que Shiro se volviera justo a tiempo para ver las contraventanas cerrarse de golpe. La gente está asustada. No puedo decir que los culpe, pero vamos a solucionarlo. Shiro arqueó una ceja hacia Lyra. ¿Cómo planeas hacer eso? No es como si pudiéramos forzarles la felicidad. Y pensé que eras inteligente. Los dioses han convocado una reunión de emergencia, estoy bastante seguro de que ese es el tema principal. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí? A los dioses se les permite traer 2 miembros de su familia cada uno. Uno debe ser de nivel 1. Shiro no se perdió las largas miradas de reojo que Lyra le lanzó en ese momento y tuvo la repentina sensación de que sabía hacia dónde se dirigía el tema. Después de todo, él era el nivel singular 1 actualmente en la familia. Shiro suspiró mientras Lyra le daba una palmada en la espalda. Me alegra que hayas cedido tan fácilmente. Entonces quieren que todos estén protegidos y tengan un eslabón débil. Supongo que es inteligente, pero no es que sepamos qué familias están realmente involucradas con Evilus, y no es que no se aprovechen de ese hecho. Dijo Shiro. Lyra se echó a reír. Sabía que eras inteligente. Ahora vamos de compras. En contra de su mejor juicio, Shiro se dejó arrastrar. Más tarde esa noche, después de permitir que Lyra lo arrastrara por varias de las tiendas en Babel, una tras otra, Shiro se encontró parado afuera de la torre con un traje negro y una camisa de vestir azul mientras Astrea y Alice caminaban hacia la torre. Con una mano, Shiro se rascó la nuca mientras con la otra tiraba del cuello de la camisa de vestir. No es que fuera incómodo, el sastre se había asegurado de eso, pero cuando no estaba tirando de su cuello, se movía para pasar una mano por las empuñaduras de las espadas que normalmente sostenía. Un hecho que se volvió imposible considerando que no le habían permitido traerlos. Deja de inquietarte, niño. Te ves bien. Dijo Alice y le revolvió el pelo. Shiro asintió. Cuando llegaron al salón, el baile ya estaba en marcha. Justo alejadas de la pista de baile había varias mesas de banquete repletas de rica comida. Contra una pared, una pequeña orquesta tocaba un ritmo constante incitando a los bailarines. Astrea, me alegro mucho de que hayas venido. Las palabras vinieron de una diosa tan delgada que Shiro no estaba muy seguro de haber podido decir si ella era una diosa en lugar de un dios muy afeminado, con cabello tan rojo como el de Shiro. Reconozco a la pequeña Alice y este debe ser el primer chico al que has permitido entrar en tu familia, Shiro, ¿verdad? Hubo un cambio sutil en la forma en que Astrea se mantuvo de pie, se mantuvo un poco más rígida y las líneas en su mandíbula se hincharon ligeramente antes de darle a la otra diosa una brillante sonrisa. Loki, es un placer verte de nuevo, y sí, este es mi Shiro. ¿Y tú? ¿Dónde está ese finlandés tuyo y el joven que elegiste para acompañarte?
La forma en que la diosa pelirroja sonrió hizo que un escalofrío recorriera la columna de Shirou. Oh, Finn está en la pista de baile con el querido Aki, los dos son tan adorables. Hizo un gesto hacia la pista de baile donde un joven rubio bailaba con una chica gato. Parecía que los dos se lo estaban pasando genial. Quiero mi Aisipo, continuó la diosa con un puchero, ella no pudo venir, Ganesha no se movió. Probablemente esté entrenando ahora mismo. Ella se quejó. Ahora Loki, estoy seguro de que Ganesha nos llamó aquí por una razón. Probablemente no tomará mucho tiempo. Dijo Astrea. Loki resopló, estoy seguro de que esperará un poco más, Freya aún no ha llegado. Shirou comenzó a mirar a su alrededor. Si bien los aventureros superaban en número a los dioses, no era en la proporción de 2-1 que Shirou esperaba. Ya sea que solo trajeron uno para evitar un potencial punto débil o decidieron que se necesitaban tantas manos en casa como fuera posible o posiblemente solo tenían un miembro en su familia, aunque Shirou lo dudaba ya que había muchas personas desesperadas por ingresar a una familia no importa cuál fuera. Un dios de aspecto oscuro con largo cabello negro azabache atado en una cola trenzada, una nariz fuerte, mandíbula y una cicatriz en diagonal a un lado de su rostro llamó la atención de Shirou. Parecía extremadamente orgulloso mientras hablaba animadamente con otro dios, un pelirrojo con un parche en el ojo que Shirou reconoció como Hefesto, al menos si la descripción de Lyra era correcta. Shirou estaba dispuesto a apostar que sí. A su lado estaba un joven muy familiar. Klaus. Aparentemente, había encontrado un dios que lo llevaría a la familia. ¿Ese es el chico del orfanato? Preguntó Alice mientras se inclinaba hacia adelante siguiendo la mirada de Shirou. Me pregunto cuándo conoció a Lord Deimos. Shirou se encogió de hombros, realmente no lo sé. Ahora está Freya, dijo Loki antes de salir corriendo hacia las escaleras, los dos aventureros que habían estado bailando hace un momento corrieron tras ella. Shirou miró hacia las escaleras para ver a Loki conversando con lo que tenía que ser uno de los seres, si no el más hermoso, que jamás había visto. Tanto es así que era casi repugnante. Las luces se atenuaron y los focos se movieron a través de las paredes para enfocar a un hombre que llevaba una máscara de elefante roja y amarilla, una faja naranja que le llegaba sobre el hombro sujeta por una placa dorada y pantalones blancos. Su aura gritaba de divinidad. Amigos míos, soy Ganesha y los he llamado a todos aquí para que podamos unirnos y ayudar a nuestra ciudad. Él dijo. Los murmullos se extendieron entre la multitud y Shirou se preparó cuando la gente comenzó a moverse y cambiar. Cualquiera de los dioses y sus hijos podrían ser parte de Vilus y podrían usar la reunión para un ataque. Incluso su anfitrión era una amenaza. No, en lo que respecta a Shirou, su anfitrión era la mayor amenaza, después de todo, él estableció el lugar de la reunión. Una mano aterrizó en su hombro y se giró para encontrar a Astrea mirándolo con una sonrisa en su rostro. Está bien Shirou, Ganesha solo quiere lo mejor para Horario. Shirou asintió, ¿qué pasa con el resto? Escaneó a la multitud reunida, seleccionando a cualquiera que emitiera el sentimiento de divinidad y memorizando cada uno de sus rostros, así como el de aquellos que viajaban con ellos. Vio al doble de Gilgamesh, Gil, de pie junto a un dios que vestía lo que parecía ser el uniforme de mayordomo europeo promedio y mantenía su inmaculado cabello rubio recogido debajo de un pañuelo en la cabeza. Eact, el líder de los trillizos de nivel 1 que habían pasado junto a él, estaba de pie junto a un dios con cabello rubio rojizo y una barba de chivo bien recortada que debía haber sido de Jinr. Una chica que no reconoció estaba junto a Demeter, una diosa que Alice señaló mientras la diosa se dirigía a su baño diario. Ni siquiera se podía confiar en Loki y sus dos diminutos compañeros, ni siquiera cuando algo en la chica gritaba de familiaridad. No conocía al resto pero tampoco estaba dispuesto a confiar en ellos. Su visión de repente se llenó con el rostro de Alice. Cálmate chico, si hay alguien aquí que se sale de control, nos encargaremos de ello. Es nuestro trabajo después de todo. Alice dijo mientras le guiñaba un ojo. ¿Cómo planeas ayudar a Ganesha? ¿Viste la escena esta mañana? Partes de personas fueron clavadas a los edificios.
preguntó un dios rubio de aspecto bastante pomposo que llevaba una corona de laurel y hacía una mueca verdaderamente espantoso. Shiro observó cómo Ganesa saltaba y aterrizaba en una pose de grulla. Querido Apolo. Soy Ganesa. Es nuestro deber sacar a los ciudadanos de horario de esta tragedia. Podemos hacerlo levantándoles el ánimo. ¿Entonces quieres montar un carnaval? ¿O juegos? Dijo Loki y Shiro observó como una de las diosas que constantemente entrecerraba los ojos se abría un poco más. Creo que nuestros esfuerzos se utilizan mejor para atrapar a Evilus, ¿no crees? Hubo una serie de palabras de acuerdo que se difundieron por el grupo, pero no fue Ganesa quien respondió. Era Demeter. Se llevó una mano de porcelana a la cara. Pero estamos perdiendo gente, ¿sabes? Algunos se van, otros mueren. Horario no funcionará si perdemos a todos los no aventureros. En efecto. Ganesa se destacó cuando adoptó una postura diferente, apuntando en diagonal al techo. Celebraremos un festival, juegos, comida y competencias donde todos los aquí presentes mostraremos nuestro valor o no soy Ganesa, pero lo soy. ¡Guau! ¡Fiesta! Gritó un dios levantando una mano en el aire. Una mano suave tiró suavemente de la manga de Shiro y cuando miró, encontró a Astrea mirándolo a él y a Alice, quien también miraba a su diosa. Levanta tu mano por favor. Shiro levantó la mano aunque miraba a su diosa con curiosidad. Ayudaremos en lo que podamos. Astrea dijo atrayendo la atención hacia ella. No podemos simplemente ignorar a quienes necesitan ayuda. Al menos será divertido. Dijo un dios rubio de cabello ondulado mientras se ajustaba su gorro de plumas. Ganesa tiene un don para ataques como este. Un aventurero solitario se alejó de un dios con cabello del color del trigo y doblado por la cintura. Lo que estás pidiendo casi garantiza una pesadilla logística. Teutates familia, avaros, dijo Alice sin que nadie se lo pidiera. Ahora Alice. Teutates es un dios exigente pero que exigirá tanto de sí mismo como lo exige de sus hijos. Astrea lo reprendió suavemente. Alice perdió un poco de ánimo en ese momento y Shiro levantó una ceja, nunca había visto al capitán de la familia recibir una reprimenda de su diosa. No te preocupes Thor, hijo de Teutates. Mi familia te proporcionará el capital necesario para comenzar. Ganesa dijo golpeándose el pecho con el puño sobre el corazón. Les pido a todos que le pidan a su familia que participe. Esta es una oportunidad para demostrar la fuerza de su familia frente a cualquiera que decida ver. Otra ola de murmullos pasó entre la multitud, pero esta vez estaban llenos de emoción. Sí. Loki dijo mientras tomaba un trago de su vino. Te ayudaremos. Añadió que a Shiro no le gustaba la forma en que la mujer miraba a Astrea. Casi como una sola, 4 figuras se lanzaron hacia adelante, una hacia Ganesa, 2 hacia una mujer de cabello rubio plateado que parecía aburrida y la última arrojó un cuchillo hacia Loki mientras atacaba a Astrea. Rastreo, adelante. Espetó Shiro mientras corría hacia adelante, sacando sus armas preferidas del éter. Ya podía ver que su oponente era más rápido que él, pero estaba bien, ajustó el agarre de sus espadas y alteró sus posiciones creando 2 aberturas. Cualquiera de los dos lo dejaría mortalmente herido si aterrizara, lo más probable era que incluso con la ayuda del Ormiach, no sobreviviera. Pasó un momento y se alcanzaron el uno al otro. Tal como Shiro esperaba, se lanzó el primer golpe para acabar con él. Apartó la espada y descubrió que por mucho que la moviera, alteraba su propio rumbo y desviaba su contraataque. Enterró la punta de la espada en el suelo y rápidamente invirtió su dirección, pero mientras levantaba a Kansou mientras el atacante caía al suelo, Alice aceleró su descenso con el pie contra su pecho y la espada en su cuello. Asimismo, los otros 3 atacantes habían sido atendidos. Gil se burló del que estaba debajo del pie y lentamente lo hundió. Una bestia humana corpulenta había roto media docena de huesos entre los 2 que habían atacado a la diosa con cabello rubio plateado, dejándolos respirando superficialmente hasta el punto de que Shiro no estaba seguro de cuánto tiempo más sobreviviría la pareja. Las luces originalmente atenuadas para el ambiente cobraron vida bañando la habitación con un brillo brillante, lo que le permitió a Shiro ver por primera vez al agresor con el que se había enfrentado.
Era un joven de cabello gris cubierto de numerosas cicatrices que se extendían por su rostro. Todos ellos casi brillaban por lo rojos que estaban. No fueron monstruos los que lo hicieron, sino aventureros seguidos de pociones de mala calidad. Pobre bastardo, dudo que incluso su propia madre lo reconociera ahora, dijo Alice en voz baja. Su respuesta fue un fajo de saliva que lo golpeó en la frente. Esto, entonó Ganesa mientras bajaba las escaleras, es por eso que necesitamos este festival, amigos míos. Para mostrarle a la gente que, si bien estos aventureros descarriados pueden pasar desapercibidos, no están a cargo. Una fuerte ovación siguió a su declaración, pero Shirou no estaba de humor para estar alegre. No cuando el momento de un ataque fallido a menudo creaba un camino para otro y uno que suele ser más exitoso. Justo cuando esperaba que apareciera otro atacante, aunque no atacó a ninguno de los dioses, en lugar de eso saltó en el aire, en su mano sostenía un arco largo que usó para comenzar a disparar rápidamente docenas de flechas por toda la habitación. Kansou y Bakuya volaron por el aire en un borrón cortando una flecha tras otra, él cortó cada una, ningún proyectil a su alcance alcanzaría su objetivo. Pero un chorro de sangre del agresor que ahora caía llamó la atención de Shirou y una fría comprensión lo golpeó. Dirigió su atención a aquellos que habían atrapado, aquellos que podía ver parecían nada menos que alfileteros. Sin duda, estaban todos muertos. Con un suspiro, Shirou dio unos pasos necesarios para pararse junto a Astraea. Cuando estaba a punto de desechar sus espadas, ella captó su atención. Shirou, no descartes tus espadas. Ella susurró y un escalofrío recorrió su espalda. La cantidad de personas mirándolo era una explicación más que suficiente. Hefesto y los miembros de su familia lo miraron con no poca sospecha. Gil con desdén, pero era la rubia plateada y como ella parecía mirar a través de él mientras se sonrojaba. Algo realmente andaba mal con esa diosa. Sintió que algo se movía en él y presionó esa sensación. Bueno, eso fue inesperado. Ganesa dijo con una risa escandalosa que parecía mezclada con ansiedad. Sin embargo, como nadie ha resultado herido, creo que podemos terminar esta noche con una nota alta. Enviaré mensajeros a cada uno de ustedes por la mañana para que podamos comenzar a preparar el festival lo antes posible. El fin estadísticas de Shirou después de la actualización más reciente de Falna. Fuerza G277, Resistencia F302, Destreza G269, Agilidad G299, Magia G216 Omake. Las muchas muertes de Shirou en millas. Shirou no podía creer que estuviera haciendo esto. Sin duda, la torre del reloj había recibido varios informes de que el designado sellador continuaba su investigación en el área, llegando incluso a usar su magia para robar a numerosos niños. Teniendo en cuenta que nadie se molestó en tapar las huellas que conducían a la cueva, estaba bastante seguro de que el Slane Verduat estaba dentro. Respirando profundamente, entró en la cueva, su camino iluminado por varias antorchas que alineaban las paredes hasta que llegó a una puerta de madera. Sacudiendo la manija, encontró que estaba bien cerrada. No quieres entrar ahí, ¿sabes? Las palabras se esparcieron por la habitación con una voz chirriante que atrajo su atención hacia abajo. Allí lo vio, el pomo de la puerta tenía cara. Esperar más allá de estas puertas solo conducirá a tu desaparición. Shirou no dijo nada, prefiriendo retroceder y golpear el pomo con el pie. No digas que no te lo advertí. La perilla llamó. Sin embargo, Shirou no se dio cuenta, toda su atención estaba fijada en el hombre payaso que bailaba en barra con cabello rojo salvaje y dientes extremadamente afilados mientras giraba sobre la varilla boca abajo mientras, por lo que parece, un cuarteto formado por las ardillas listadas. Cantaban los peluches con una copia en cera de Michael Jackson. La canción Doncha de Gwen Stefani. Mientras entraba en la habitación, esperaba que toda su atención se dirigiera a él, pero no fue así. Así que nadie se dio cuenta cuando Shirou rodeó el borde de la habitación hasta llegar al otro lado. Ustedes, tontos, no se limiten a bailar allí. Penboy es su segundo objetivo favorito, un joven. Shirou observó cómo el payaso caía al suelo, con sus espeluznantes ojos dorados ya enfocados en él.
Acababa de retroceder hacia la habitación de al lado cuando todos los habitantes de la habitación se detuvieron en el borde de la habitación. ¿No quieres jugar con un payaso gracioso como yo? El payaso respiró mientras pasaba un dedo por la barrera que separaba las habitaciones provocando una lluvia de chispas. Shirou se estremeció, pero el correr de unos diminutos pies detrás de él llamó su atención. Al darse la vuelta, unas cuantas docenas de ojos iluminados se centraron en él. El primero se quitó el sombrero, se arrancó el brazo y se lo lanzó todo a Shirou con un grito de bomba espiritual. Siguió otro y luego otro, y a medida que llegaban los ataques, también lo hacían los gemidos extremos del juguete. Ven aquí. Estoy bajo cero. Rayo. Rayos de ojo de cerdo. Kamehameha. Comete mis pantalones. Ningún asalto resultó peor que arrojar sus piezas. Lamentablemente, el único efecto fue que Shirou comenzó a molestarse al ser golpeado por pequeñas piezas móviles. Haciendo caso omiso de los insultos, gritos de ataque, Shirou se movió entre el desorden, su brazo lo golpeó en la mejilla, la nariz y el ojo. Kia, gritó uno mientras movía sus labios aún gritando. Con el piso de Kansou, apartó los labios. El suelo estaba cubierto de partes de juguetes, labios que seguían maldiciéndolo, dedos que se aferraban a sus pies. Dio otro paso y saltó hacia atrás cuando un grito emanó debajo de sus pies y apretó los dientes un momento después cuando vio que se había roto un par de labios. Todos juntos. Gritó uno mientras levantaba el cuerpo desnudo de uno de sus compatriotas. A lo largo de las paredes, el ejército de cabezas de papa levantó todo lo que pudo y se lo arrojó todo a Shirou. Destello final. Gritaron. Resoplando, Shirou avanzó hacia el pasillo que conducía a la siguiente habitación y se encontró solo en una habitación sencilla que tenía un solo pato de goma en el medio de la habitación. En ese momento Shirou tomó una decisión. Este tipo está loco. El pato chilló y empezó a rociar agua con su pico mientras el suelo empezaba a retumbar. Con los ojos muy abiertos, Shirou se volvió por donde había venido y encontró que el techo cedía. El chorro de agua golpeó a Shirou y él miró al pato que se había movido a solo un pie de él. Pensé que se suponía que era peligroso, todo eso cambió cuando el pato se estrelló contra su pie y Shirou descubrió que su fuerza superó con creces su forma mientras caía al suelo. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar a levantarse, encontró su boca llena por lo que sospechaba era la cabeza del pato. Apretó su garganta y luchó por desalojar el juguete de baño armado, llegando incluso a dividir la monstruosidad en el cuello en vano. El agua siguió llegando. Finalmente, a pesar de sus mejores esfuerzos, la oscuridad se apoderó de la visión de Shirou y no supo más. N/A. Así que este capítulo me llevó un poco más de tiempo por motivos personales. Espero que lo hayas disfrutado. Tengo muchas ganas de ver los próximos capítulos, no tengo más personajes sorpresa bajo la manga en este momento, realmente no. De todos modos, lo esperas con ansias, será genial. Todos mis patrocinadores reciben acceso temprano a mis historias junto con 2 de mis trabajos originales y su nombre en los agradecimientos de mi libro actual. Mi es www.patreon.com/escribesindicate o puedes unirte a mi servidor de Discord. https://discord.rdg/hn13ec